Bueno, quiero comenzar en esta noche haciendo un par de preguntas. Que saben que a mí me gusta preguntar porque cuando uno pregunta, uno aprende. Cuando le pregunta uno aprende. Y cuando preguntamos, aprendemos todos. Aprendemos tanto el que pregunta como el que responde la pregunta. Muy bien, la pregunta es la siguiente. Basado en lo que nos dice 1 de Pedro 2.9, que dice que vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Basado en lo que dice 1 de Corintios 12 al 27, que dice que la iglesia es un cuerpo, que todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Basado en lo que dice 2 de Corintios 11.2, que dice que la iglesia es como una virgen pura que está esperando al esposo. Y basado en Efesios 5.27, dice que somos una iglesia gloriosa. Entonces la pregunta es, ¿qué somos nosotros realmente? ¿Somos pueblo? ¿Somos iglesia? ¿Somos virgen? ¿Somos cuerpo? ¿Qué somos? ¿No somos todos? ¿Mande? ¿Todos? ¿Somos todos? ¿Por qué somos todos? Pues al ser cuerpo somos una iglesia y o sea, estamos estudiando la palabra y si tú estás en Cristo, pues es porque tú ya tienes todo eso. Ok, pero entonces, iglesia y pueblo, ¿qué? ¿Qué es iglesia y pueblo? Iglesia, pues... ¿Qué es iglesia y qué es pueblo? La iglesia somos nosotros, ¿no? ¿Y el pueblo quiénes son? También somos pueblo. Somos, así como dijo el hermano, somos todo eso. ¿Somos iglesia, somos pueblo? Los creyentes. Ok. Bueno, los creyentes no, hermano. Los creyentes no, porque creyente es, mucha gente es creyente. Ok. Incluso el apóstol Santiago dice que los demonios creen, o sea, creen de creer que hay un Dios, creer, no, los discípulos del Señor, los cristianos, los seguidores de Jesús, somos eso, somos la iglesia, pero que es que lo que pasa es que de aquí se derivan los pensamientos y se piensa que el pueblo de Dios es uno y se piensa que la iglesia de Dios es otra. Perdón. ¿Ok? Tomado esos pasajes, se deriva la idea de que la iglesia es una y el pueblo es otro. Entonces se piensa que Dios tiene un trato con uno y tiene un trato con otro. En el sistema religioso eso es lo que se enseña. Se enseña que Dios tiene un trato con la iglesia, que es por la gracia, y que Dios tiene un trato con Israel. Eso es lo que se enseña. Pero cuando tomamos las cosas, como dice la palabra del Señor en Romanos, nosotros somos injertados. Vamos a ir allá a Romanos, por favor, ya que estamos allí. Vamos a buscarlo. Vamos a ir a Romanos. Ahí en la carta de Romanos, el apóstol Pablo explícitamente nos dice realmente lo que somos nosotros en cuanto a el pueblo de Dios. Vamos a buscar, déjeme ver, Romanos 2. Okay. Vamos a buscar Romanos 2. Dice acá el verso, bueno, actually el capítulo, sí, 2 y 3, esa 2 y 3, capítulo 2 y 3, nos habla acerca de lo que es el pueblo de Dios y la iglesia, realmente que son lo mismo.
Dice el verso 17, he aquí, dice, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace conforme a la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, en este capítulo claramente estamos viendo que dice que el que es incircunciso puede guardar la ley y viene a ser parte del mismo pueblo de Dios. Mientras que también dice que el que es circuncidado, ¿ok?, pero que no guarda la ley, dice que no hay realmente, eso no le aprovecha de nada. De nada. En el capítulo 11, del mismo libro de Romanos, dice el apóstol Pablo, digo pues, ha desechado Dios a su pueblo, escuche, a su pueblo, el mismo pueblo que está hablando en 1 Pedro 2:9, dice en ninguna manera, porque también yo soy israelita de la ascendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la escritura, como invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Ok, la palabra gracia no es neotestamentaria, no comienza después de Jesús. Mucha gente piensa que el evangelio de gracia comienza después de Jesús. Y no, el evangelio son las buenas nuevas, es Dios acercando el reino a la humanidad, y eso comienza desde que Dios escoge a Israel. Acá dice claramente que en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Cuando dice remanente está refiriéndose al pueblo de Israel. Esto está en Romanos 11. Ok, y si miramos entonces en el capítulo 11, dice, digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Entonces, lo que está diciendo acá el apóstol Pablo es que nosotros somos injertados en el pueblo de Dios. Dice el verso 17, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecha participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Entonces claramente la idea de que hay dos pueblos se va por la coladera, no sirvió. No hay dos pueblos, hay uno. Solamente que ese uno, como ha recibido tanta mal propaganda y ha recibido tanto odio
y ha recibido tanto rencor de los pueblos, pues hoy en día se toma como que ha sido desechado. Realmente, Dios le dio ordenanzas al pueblo de Israel. Le dijo que si permanecieran en esas ordenanzas, ellos iban a ser los amos, los señores del mundo. Pero ellos decidieron desobedecer. Ahora, es cierto que al desobedecer les viene el castigo. Ahora, nosotros por gracia hemos sido injertados al olivo. Nosotros no controlamos la raíz, dice el apóstol Pablo. Eso hay que tenerlo bien en mente. Nosotros no controlamos a la raíz, y la raíz de ese pueblo, de ese linaje, es Cristo. Nosotros no lo controlamos. Nosotros nos beneficiamos de ello. Por lo tanto, la iglesia que el apóstol Pablo habla y el pueblo de Dios son lo mismo. No son dos pueblos, no son dos grupos diferentes. Somos lo mismo. Lo que pasa es que no hay mucha ganas de entender eso porque nos falta conocer lo que dice la Escritura. Ahora, basado en lo que dice la Escritura, nosotros tenemos una responsabilidad. Para usted, ¿qué es? Gracias, mi amor. Para usted, ¿qué significa servir al Señor? ¿Qué significa servir al Señor? Esto ya lo copiaron, ¿verdad? Ya lo puedo borrar, ¿verdad? Sí, ya. Ok. ¿Para usted qué significa servir al Señor? Un privilegio. ¿Significa un privilegio? ¿Privilegio cómo? Sí, porque no, o como un honor servirle a alguien, Ok. alguien grande, pues. Honrado de servir a él. Ok, ahora, ¿qué conlleva servir a ese Señor? ¿Qué es lo que implica? Pues acatar a las normas, seguir el orden que Él puso. Ok, ¿y ese orden dónde lo encontramos? En las Escrituras. Las Escrituras. Entonces, forzosamente, nosotros debemos estudiar la Escritura para entender lo que hay ahí. De otra manera no vamos a poder. ¿Cuánto tiempo usted ha sido evangélico o cristiano? Por lo menos yo puedo hablar desde mi perspectiva, 30 años, bueno, 28 años. 28 años desde que yo pasé al altar y hice una oración, me arrodillé y a partir de ese momento mi vida no cambió a partir de ese momento. Porque no hubo nadie que me instruyera, que me enseñara. En el lugar donde iba no predicaban realmente la palabra de Dios, hablaban de unas cosas, pero no hubo alguien que me enseñara la palabra de Dios. Mi conversión realmente fue algo progresivo a través de los años y no fue sino hasta llegar a momentos de luchas, de pruebas, cuando ya es que la palabra de Dios vino a ser más real en mi vida, pero al principio no fue así. No sé si usted... ¿cuántos años lleva aquí de servir al Señor? Bueno, los niños, Camila y ellos, pues, nacieron dentro de lo que se llama un hogar cristiano, pero realmente en nuestro hogar no era cristiano, porque en nuestro hogar no nos dirigíamos o no nos regíamos por lo que dice la palabra de Dios, porque no la conocíamos. ¿Se acuerdan que hace unos días estábamos hablando que dice Hebreos 10, acerca del que peca deliberadamente con conocimiento de la palabra? Pues no se espante cuando yo le digo que el día que usted conozca la palabra y usted peca no va a tener perdón, porque eso es lo que dice la Biblia. No se preocupe tanto por eso, no se preocupe que no va a tener perdón, preocúpese por aprender la palabra verdadera, porque cuando usted aprende la palabra verdadera usted no va a pecar, usted no va a pecar. Y no va a pecar no porque sea algo mágico que sale de usted, sino porque no va a pecar porque el temor de la palabra de Dios estará en su corazón y no le va a dejar que peque. Entonces, a usted ni a mí no nos debe de preocupar de que Dios no nos vaya a perdonar los pecados que vamos a cometer, porque usted no va a cometer pecados de muerte. No lo va a cometer. Una vez que usted conozca la palabra de Dios verdadera, usted no va a cometer pecados de muerte. Entonces, esa palabra no aplica para usted. Hay gente que se preocupa y dice, Dios ya no me puede perdonar, entonces estoy excluido. No, eso no es así. Tenemos que llegar al conocimiento, al entendimiento de la palabra, pero para eso tenemos que escucharla. Entonces, desde nuestro
nacer en el Señor o nuestro caminar en el Señor, ¿qué hemos aprendido de lo que dice la palabra de Dios? Hemos nosotros llegado a una conciencia y indagar y querer saber y conocer qué dice la Biblia para nosotros, o solamente hemos seguido las prácticas que las organizaciones han puesto sobre nosotros. Hablando de nosotros, hablando de mí, de mi familia, nosotros sí estuvimos mucho tiempo siguiendo lo que las organizaciones dicen. El apóstol Pablo en una de sus cartas dice: en un tiempo ustedes estaban siguiendo las corrientes de este mundo. Y es algo que la gente no quiere aceptar. Pero cuando en la organización religiosa se hacen prácticas que no están de acuerdo a los preceptos de la Biblia o los mandamientos de la Biblia, se convierten en prácticas del mundo. Porque no salen de la palabra de Dios. Y todo lo que no sale de la palabra de Dios se convierte en una práctica del mundo. ¿Por qué no celebramos Navidad nosotros, por ejemplo? Bueno, quiero creer que no celebramos, ¿verdad? Pero ¿por qué no lo hacemos? No es bíblico. Porque no es una práctica cristiana, no es una práctica, no es una fiesta de Dios, no es una fiesta establecida acá en la Biblia. Ahora, alguien dirá, pero ¿por qué se celebran cumpleaños? Bueno, tanto como celebrar, no. Ahora ya no. Antes nosotros celebrábamos los cumpleaños. Antes. Lo que hacemos hoy en día es más bien Convivir. un convivio de nosotros, convivir. Convivimos, comemos, pero no celebramos. ¿Usted sabe lo que era una celebración? Todo este lugar se llenaba de gente, todo. Y teníamos de todo. Teníamos DJ, teníamos regalos, teníamos... Esa es una celebración. Nosotros no hacemos eso nomás. Y ya no celebramos. Convivimos un momento, damos gracias a Dios y ya. No hacemos eso. Celebramos un aniversario, no realmente. No. ¿Qué es una celebración? ¿Qué es una celebración? Una fiesta. Exacto, es una fiesta. ¿Y en la fiesta qué hay en la fiesta? Invitados, comida, banquete, música. Eso es una celebración. Nosotros no celebramos realmente nuestro aniversario, realmente, no. O sea, hay cosas que se nos... A veces las damos por sentadas, ¿no? Que ya están así. Pero si indagamos profundamente, no. Ahora, ¿por qué celebramos prácticas prácticas o costumbres que no están dentro de lo que dice la palabra del Señor? Muchas veces llegamos a caer en ese mismo círculo. Celebramos cosas o practicamos cosas que no están en la palabra del Señor. Y no nos paramos a cuestionar, a preguntar, ¿pero por qué hago esto? Cuando yo estaba en la escuela hace muchos años, había un libro, creo que era Ciencias Naturales o era de español, no sé. Pero había la historia de un niño que se llamaba Juanito. Y decía, Juanito es muy preguntón. Desde que se levanta y empieza a preguntar, papi, ¿por qué el pollito sigue a su papá? Papi, ¿por qué el pollito pica? Papi, ¿por qué el pollito dice pío? Y papi, ¿por qué? Y Juanito preguntaba de todo. Y usted sabe que eso pasa con los niños muchas veces. Preguntan. ¿Por qué usted cree que los niños crecen y en este tiempo, y los niños usted los ve muy desarrollados? Porque escuchan muchas cosas, aprenden muchas cosas, preguntan muchas cosas. Llega un momento en que el niño deja de preguntar. Y cuando deja de preguntar, deja de aprender. La palabra del Señor dice, ustedes deberían de desear como niños la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Dice que como niños debemos de desear ser alimentados de la leche espiritual. La leche espiritual es la palabra de Dios. Ahora, no dice que pensemos como niños. Dice, no sean niños en su manera de pensar. Es otra cosa. Pensar como niño es diferente a anhelar como niño. Usted puede anhelar como niño, tener hambre y ser saciado, pero no debe de pensar como un niño. Porque en el Señor deberíamos ir creciendo cada día. Entonces, ¿por qué entonces seguimos prácticas
o hacemos cosas que no están escritas en la palabra para nosotros. Por ejemplo, nosotros, nuestra identidad, yo preguntaba, ¿no? ¿Qué es lo que conlleva servir al Señor? ¿Qué es lo que conlleva? Conlleva una responsabilidad. Muchas veces va a conllevar un sacrificio. ¿Qué es sacrificio? Dejar de hacer algo que a ti te gusta, o les voy a dar un ejemplo. Hace rato vino un ¿cómo se llama? Un mail carrier, el que trae el correo. ¿Ok? Un cartero. Pero vino a dejar un paquete. Y entonces cuando el Señor vino, yo vi que había un carro que estaba saliendo, ¿verdad? Pero vi que el carro de mi esposa tenía el trunk, el baúl abierto. Entonces la reacción mía primeramente fui a mirar quién es ese carro y qué era lo que quería, porque ella iba saliendo. Y entonces me dijo algo, y me dijo, ahí en el pole, me dijo algo así, en el poste. Entonces yo regresé acá y miré en el poste y no había nada. Y yo no le dije que se bajara, él se bajó y vino hacia acá y me dijo, there on the chair. Pero me estaba diciendo como en español. Y entonces yo lo veo y yo no veo nada. Y yo no me decía así, no veo nada. Y dice, ay, se enojó, y entonces dijo una palabra fea ahí. Y se viene para acá. ¿No lo ves? Me dice. Y entonces yo le hice así. Yo no le hice eso de malicia. Yo no le hice eso de maldad. Yo le hice así como que, está bien pues, o sea, ya, chill out, ¿no? Ya. Y entonces mi hija me dice que no hagas eso porque eso es muy falta de respeto a ellos. Y le dije, bueno, yo no lo hice con la intención de falta de respeto. Pero él sí vino aquí y me gritó, le dije, aquí en mi casa me vino y me gritó. Y además dijo palabras que no debía haber dicho. Ahora, yo pregunto esto, ¿quién dejaría pasar un evento como eso sin ninguna represalia? Cualquiera de nosotros va a reaccionar. Lo corre a patadas, ¿verdad? Que está aquí en mi propiedad y todavía viene después de que le estoy comprando, a él solamente es un enviado, él debe traer el paquete y ya. Tomar su prueba e irse, no le interesa nada más. A ver, servir al Señor conlleva muchas veces que vas a tener que dejar tu yo, tiene que morir. Tiene que morir. ¿Por qué? Porque si te disgusta, si te peleas, si te airas, vas a pecar. Entonces, servir al Señor lleva una responsabilidad. Y lleva a que nuestro viejo hombre muera cada día. Eso es por la parte de nosotros, de como persona. Ahora, como congregación, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? Como congregación, nosotros tenemos en el reino de Cristo, en el cuerpo de Cristo, en el pueblo de Dios, necesitamos nosotros saber quiénes somos. Necesitamos saber quiénes somos para conducirnos. A ver, una pregunta. ¿Usted conoce el sistema religioso en la Biblia? ¿El sistema religioso bíblico en el pueblo de Dios? ¿En lo que es la Biblia? ¿No? Ok. No lo conocemos, pero siempre ha estado allí. Siempre hemos tenido la oportunidad, desde que tenemos una Biblia, de estudiarlo. ¿Pero por qué no lo estudiamos? No es por falta de tiempo. No es por falta de tiempo, ni es porque nadie nos ha dicho. No. Es porque no le damos la importancia que se merece. Ahora, déjeme decirle algo. Usted es necesario que conozca la Escritura. Yo se lo he dicho siempre. Se lo digo siempre que puedo. ¿Por qué? Porque es su mandamiento. ¿Por qué? Porque es la leche espiritual que usted debe de comer. No venga y coma su leche lo que yo le digo. Cuando usted venga aquí, venga y reciba lo que uno le dice, pero también traiga algo para dar. Traiga algo para compartir. Traiga algo para decir, esto es lo que yo aprendí, esto es lo que yo puedo, esta es mi aportación. Si yo no le escucho a usted, ¿cómo me voy a edificar yo? Yo también tengo que edificarme. Yo me edifico también basado en lo que usted me pueda enseñar. Entonces, el sistema religioso está establecido en la Biblia. Ahora la pregunta es, ¿qué relevancia o qué importancia tiene ese sistema religioso para nosotros hoy en día? No es nomás de decir, yo soy cristiano y ya. No, espérate. Tú eres cristiano, eres parte de un pueblo.
Entonces, hay deberes, hay responsabilidades, hay privilegios, como dijo mi esposa, pero hay responsabilidades también. No nomás de decir, yo ya vine y yo ya creí y ya yo voy a cantar y ya. No, porque si estás así no vas a crecer. Y si no creces, vas a ser un niño. Y si eres niño no vas a tener conocimiento de la verdad. Y si no tienes conocimiento de la verdad, no sabes lo que estás haciendo. Porque expresamos muchas veces, decimos que es por fe, que es por gracia, pero esas palabras no entendemos lo que significa. Usted no usaría palabras, yo lo aseguro que nadie usaría palabras a menos que conozca el significado. No, nadie hace eso. Nadie. Por eso usted a veces me ve aquí que te tubeo y digo, ¿cómo es esta palabra? ¿Cómo se llama? Porque no me viene a la mente en ese momento. Porque cada palabra que decimos debe tener un significado. El otro día el hermano me preguntó qué significaba prevaricar. Porque es la primera vez que lo escucha. Bueno, yo le tuve que decir qué significa. Pero ¿qué tal si yo no sé lo que significa y me pregunta? Entonces no estamos siendo consecuentes con lo que estamos enseñando. Nosotros debemos de aprender, debemos de saber. Usted no puede ser niño. Sea niño, dice la palabra del Señor, en la malicia. Pero maduros en el modo de pensar. Entonces, mire, para contestar a la pregunta de qué relevancia tiene el sistema religioso bíblico para nosotros, primero, debemos de conocer ese sistema. Usted ya vino, Cristo lo trajo, ¿verdad? Ya lo trajo. Ya está aquí. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a aprender. No es posible que en 18 años, ¿verdad? O más de 22 años, o los años que sea, que uno ha estado dentro de una asociación religiosa, uno no conozca la palabra de Dios. No es posible. No es posible. Hay una falta grave de parte de nosotros, una falta grave de parte de que nos enseña porque no lo conocemos. Y eso no es correcto. No es correcto. Entonces debemos de conocer primeramente, debemos de conocer, debemos de saber cuál era el sistema religioso y cuál es la relación con el pueblo de Dios para saber si hoy en día tiene alguna relevancia o no. Porque no podemos contestar, no podemos decir algo que no entendemos. Ahora bien, les voy a dar unos datos aquí. Por ejemplo, el sistema religioso se regía por varias leyes. Por varias leyes. Ahora, casi todas las leyes tenían que ver con el tabernáculo y después con el templo. Y es algo en lo que vamos a empezar a estudiar nosotros. El tabernáculo o el templo. Porque realmente la ley, lo que se establece, sale de donde es el templo. Y la palabra del Señor que dice que de Sión va a salir la ley. Entonces todo tiene que ver con el templo. ¿Ok? Ahora, en la ley también encontramos varios grupos y cada uno en su respectivo lugar. Ahora, hay leyes que por razones muy obvias o hay leyes que hoy en día no están vigentes. Y le voy a explicar algo acerca de eso. Hay que aclarar también que hay países o hay ciudades en las que, aunque las leyes ya están escritas en una constitución, no las validan. Por ejemplo, en México tenemos leyes que, por ejemplo, cada quien es libre de ejercer su religión, profesar su religión. Pero si usted vive en una de esas comunidades donde ellos se rigen bajo las leyes que ellos tienen, la ley del país no sirve para nada. Por eso tengo que hacer esta aclaración. Sin embargo, hay leyes que realmente hoy en día están obsoletas porque no hay manera de seguirlas practicando. Por ejemplo, Éxodo 21 nos habla acerca de las leyes de esclavitud. Usted va a decir, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Yo le voy a decir lo que tiene que ver con usted. Yo le voy a enseñar porque no le puedo empezar a enseñar de arriba, tengo que empezar de abajo. Éxodo 21 dice, estas son las leyes que les propondrás. Si comprare siervo hebreo, 6 años servirá, mas el 7º saldrá libre de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiera dado mujer y ella le hubiera dado hijos e hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre,
Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Y cuando alguno vendiera a su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos, sino agradar a su señor, por lo cual no la tomó por esposa, se le permitirá que se rescate y no la podrá vender al pueblo extraño cuando la desechare. Mas si la hubiera desposado con su hijo, hará con ella según la costumbre de las hijas. Si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Y si ninguna de estas tres cosas se hiciere, ella saldrá de gracia sin dinero. Muy bien. Esa ley realmente hoy en día no tiene nada que ver con nosotros, hermanos. Esa ley no tiene nada que ver con nosotros. Pero se va a sorprender. Se va a sorprender usted porque yo encontré un dato, ¿ok? Yo encontré un dato que en 1845, aquí en Estados Unidos, la Convención de Iglesias de las Bautistas y los Metodistas del Sur tomaron versos, pasajes de la Biblia para ellos, a ver, el dato dice, se separaron explícitamente para defender el derecho de los misioneros a poseer esclavos. ¿Y qué dijeron? Está en la Biblia. Está en la Biblia. Y como está en la Biblia, tenemos derecho de tener esclavos. Y literal, iglesias bautistas, iglesias cristianas, iglesias metodistas dijeron, no, nosotros vamos a defender el derecho de que tengamos esclavos. ¿Qué tiene que ver la historia de Éxodo, hermanos? Las leyes que Dios le dio al pueblo cuando acaba de salir de Egipto. ¿Qué tiene que ver con lo que está pasando acá en el siglo XIX? No tiene que ver nada. Pero como Pablo también habla de esclavos, dice que los que tienen amos, que estén sujetos a ellos. Y como también Pablo habla en la carta a Filemón acerca de Onésimo, que era un esclavo, entonces ellos dicen, no, pues entonces podemos tener esclavos. Mal aplicado, porque no tiene nada que ver. No tiene nada que ver realmente. Esas leyes eran explícitamente, directamente a Israel en aquel tiempo. Muy bien. Siguiente. Siguiendo ahí en el mismo capítulo de Éxodo 21, nos habla acerca de las leyes de violencia. Pregunto, ¿esa ley está vigente hoy en día? Violencia es aquello. Bueno, ahí dice, a ver qué dice Éxodo 21. En contra. Ajá. Sí, en contra de la violencia. Dice, el que hiriere a alguno haciéndole morir, así él morirá. ¿Está vigente esa ley? Bueno, ahí entramos debemos de conocer las leyes, ¿no?, que nos rigen el país. Bueno, está vigente, le voy a decir por qué. Porque eso es una ley, yo creo que esa no es, bueno, a menos que un día haga una ley que no le dé derecho al ciudadano, ahí se va a eliminar. Pero mientras haya los derechos del ciudadano, esa ley va a ser vigente. Sí, ok, bueno, mire, incluso, pero esto ya va más allá de lo que sería el sistema religioso, ¿verdad? Es una ley realmente que se aplica. No sé si usted sabe, pero la gran mayoría de las leyes de este país están tomadas de lo que dice la Biblia. En su gran mayoría. Lo de poner jueces y poner gobernantes, todo eso lo toman de la Biblia. Las leyes de no traspasar, esas leyes las toman de la Biblia. Las leyes, por ejemplo, acá de no hacer morir a alguien, están las leyes de la Biblia. Ahora bien, esa ley está vigente, pero no... Bueno, sí, claro, si la ley fuera del sistema religioso nos ampara de que nosotros tenemos un resguardo en esa ley, claro que nosotros hacemos uso de ella. Su derecho, por ejemplo, derecho a la vida, usted lo tiene, porque se lo dio Dios y porque también está escrito en la ley, en la ley de la Constitución. Ahora, por ejemplo, el que hiriere a su padre o a su madre morirá. ¿Está vigente esa ley hoy en día? No está. O sea, debería de estarlo, pero no está. ¿Y debería estarlo por qué? ¿Cómo le vas a dar muerte a alguien que hiere a su padre o a su madre? Bueno, eso dijo Dios. ¿Por qué no está vigente? ¿Por qué no está vigente esa ley? ¿Qué es más malo? A ver, ¿qué es más malo de verdad? ¿Darle muerte al agresor que
golpeó, hirió a su papá o a su mamá? ¿O que dejar que el agresor siga golpeando a su papá y a su mamá? Ambos están malos, ambos son extremos, ¿verdad? Ambos, ¿cómo se le ocurre que un hijo va a golpear a su papá y a su mamá? No, Dios dijo no. ¿Sabe cuántos hijos murieron por golpear a su papá y a su mamá? ¿Que tengamos registro en la Biblia? Ninguno. Ninguno. ¿Por qué? Porque estaba esta ley. Estaba esta ley. ¿Usted cree que el hijo iba a herir a su papá o a su mamá? No. Para grandes enfermedades, grandes remedios. Ahora, esa ley no está escrita hoy en día, porque hoy en día el hijo golpea al papá, la hija golpea a la mamá, el hijo golpea a la mamá también. Y no por eso le dan cadena perpetua. No por eso lo encierran unos 20 años, no. Le encerrarán un poquito y luego saldrá. Esa ley no está vigente. Yo quiero llegar a una ley realmente que está escrita ahí. Hay leyes de restitución, hay leyes humanitarias, y dentro de eso tendríamos que mirar qué es lo que aplica hoy en día para nosotros. Pero hay una ley, vamos a leer Éxodo 25, por favor. Éxodo 25. Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, maderas de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de onice, piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios, así lo haréis. Bien, pregunta aquí, ¿esta ley está vigente para nosotros? Porque si sí, le vamos a pedir ofrenda de todo lo que tenga para traerlo, para construir el santuario. ¿Ah? Si está vigente, vamos poniéndole en práctica. Right away, a la brevedad, dice Manuel. Bien, les voy a llevar a otro pasaje en la Biblia. Vamos a ir a 1 Crónicas 29. 1 Crónicas 29. Y este es el salmista David, perdón. Hablando acá. Dice: después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad, y la obra grande, porque la casa no es para hombre, sino para Jehová Dios. Yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro, y madera para las de madera, y piedras de onice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios: 3,000 talentos de oro de Ofir, y 7,000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de las casas. Oro pues para las cosas de oro, y plata para las cosas de plata, y para toda la obra de las manos de los artífices. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Entonces los jefes de familia y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente, y dieron para el servicio de la casa de Dios 5,000 talentos y 10,000 dracmas de oro, 10,000 talentos de plata, 18,000 talentos de bronce y 5,000 talentos de hierro. Y todo el que tenía las piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová en mano de Jehiel Gersonita. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Asimismo se alegró mucho el rey David y ofreció a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Ok.
ya ve qué relación tenemos entre estos dos lugares. En la primera, fíjese, en la primera era la construcción del el Mishkan, que es el tabernáculo. El tabernáculo era un lugar donde Dios iba a habitar en medio del pueblo, en medio de la congregación en el desierto, en medio de la iglesia en el desierto. En el segundo caso es ya la construcción del primer templo que edificó Salomón. En el primer ejemplo, Dios le dijo a Moisés que le dijera a los hijos de Israel que trajeran. A ver, vamos a ir allá otra vez. ¿Qué fue? Primera de... Crónicas 29. No, el otro pasaje. Éxodo 25. Éxodo 25. Ok. Dice, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad. Bueno, al final era voluntario también. Era voluntario también. Pero la orden de di a los hijos es una ley. Es una ley que Dios le da a Moisés. Di a los hijos de Israel que tomen ofrenda. Oye, espérate. ¿Es voluntario o no? Si es voluntario lo que vas a traer, pero el mandato es una orden. En el segundo caso, David dijo, yo traje todo esto, ahora ustedes traigan. Bueno, la pregunta es, ¿eso es algo que aplica para nosotros? ¿Eso es algo que aplica para nosotros? A ver, cuando digo nosotros, no digo nosotros, Iglesia Cristianos de Berea. Para nosotros me refiero a la iglesia en general, en el mundo. ¿Es algo que aplica? ¿No? Y entonces, ¿por qué mucha gente lo hace? Como que fuese una ley. Costumbre. Ahora, puede ser una costumbre buena, ¿no? Puede ser una costumbre buena. Ahora, depende. A ver, hermano, yo le voy a dar un ejemplo que yo sé que es bien drástico y ni siquiera debería de preguntarlo, pero ¿usted contribuiría o alguien contribuiría a un lugar en el que no se va a guiar al pueblo en la dirección correcta? ¿Cómo qué? Bueno, por ejemplo, aquí en Columbus hay unos cuantos ladroncillos que han, y yo hablo con conocimiento de causa, ¿no? Que han tomado de la gente sus posesiones, su dinero, y se han hecho lugares, y cuando el lugar está hecho y todo, ellos vienen y se sientan y dicen, y ahora aquí mando yo. Y el que no le gusta se puede ir por esa puerta. Así tal cual. Parece algo que no tiene una cabida dentro de lo que dice la palabra de Dios. Pero utilizan estos pasajes para manipular. ¿Se acuerdan que les dije yo que el que enseña o el que predica tiene no sé si la oportunidad o tiene... Sí tiene esta oportunidad de poder manipularlo a su conveniencia? Yo no estoy enseñando esto porque yo quiero, como dijo el apóstol Pablo, quiero que salga así conmigo. No. Estoy enseñando esto porque es algo que la gente lo toma de su lugar, lo saca y entonces lo emplea y dice, no, entonces ya vieron allá, ahora ustedes también. Ya vieron que voluntariamente allá, entonces también traigan. Ya vieron que trajeron de todo allá, entonces también traigan. ¿No? Y se toman estos pasajes. Ahora, ¿por qué la gente lo acepta? Porque no hay un conocimiento de la palabra de Dios. No hay un conocimiento. Espérate, se me dice, mira, vamos a construir. Ok, primero, ¿qué vas a construir? O sea, primero, ¿qué es lo que para qué va a ser lo que vas a construir? No crea que yo me he visto en una situación. Antes ayudábamos a personas a construir lugares, porque pues, entre comillas, ¿no? Templos, iglesias. Y al final, ¿qué pasaba? No, se descompuso el grupo y ¿a quién le quedó el lugar? No, pues le quedó a tal fulano porque el terreno era de él. Yo ya no hago eso más. Yo ya aprendí. Después de muchos años yo aprendí que, espérate, primero, a ver, hermano, su intención está muy buena y todo, pero ¿qué es lo que usted cree? ¿Qué es lo que usted va a enseñar? ¿Cuál es su posición respecto a ciertos puntos de lo que dice la Biblia? Y no sabe, entonces hermano, usted necesita capacitarse primero, necesita aprender primero, y entonces después vaya y construye un lugar.
Porque si empieza algo mal, no va a terminar bien, va a terminar mal. Ahora, ¿por qué se toman pasajes como estos y se aplican y lo toman como ejemplos para hoy en día? Porque están enseñando o no están enseñando, le están hablando a un pueblo que no conoce la palabra de Dios. Esa es toda la gran verdad. Por eso yo quiero que usted aprenda, pero que usted aprenda con bases bíblicas, para cuando tenga que enseñar a otro le diga, mira, la Biblia dice aquí en Éxodo 25, dice acá en Primera de Crónicas, esto y esto y esto dice la Biblia. Ahora, ¿cuántas veces hicieron eso en la Biblia? 2 veces. En la construcción del tabernáculo y en la construcción del primer templo. Ahora, cuando se hace la reconstrucción, cuando Nehemías y Esdras vienen del exilio, empiezan a reconstruir nuevamente los muros, empiezan a construir otra vez todo. Ahora, ahí se toma otra vez la ayuda del pueblo para volver a reconstruir. Y más tarde, cuando Herodes viene y innova, renueva todo el templo. Okay. Ahí ya no tenemos registro bíblico de que el pueblo contribuyó, porque Herodes Herodes quería ganar favor con los judíos. ¿Ok? Entonces él dijo, para ganar favor, yo les voy a reconstruir este templo. Y lo hizo magnífico. Lo hizo muy esplendoroso, demasiado magnífico. Por eso cuando Jesús está con los discípulos le dicen, mira qué piedras, mira qué monumentos, mira qué paredes. O sea, ese templo era digno de admirar la belleza que tenía de lo que había construido Herodes. Pero los ejemplos que tenemos han sido siempre en relación a construir templo o santuario para Jehová. No para una persona, no para una institución. Porque las instituciones luego vienen y se adueñan. ¿Y sabes qué te dicen? No, ahora tú tienes que hacer lo que nosotros te decimos. Porque si no, te quitamos el lugar, al fin que el lugar es de nosotros. Y se vuelve de algo que debería ser espiritual, se vuelve de un beneficio material para alguna asociación o para una persona. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿No? ¿Claro? Ok. Bueno. ¿Mande? Ahí en ese grupo caen las instituciones benéficas que hacen ese tipo de sistema. Usan una palabra de la Biblia, un pedazo de la Biblia para hacer que la persona donen dinero para... Sí, es exactamente. O sea, tomar la Biblia para tomar algún beneficio está incorrecto. La gente no debería de hacer eso. Ahora, las instituciones benéficas sin fines de lucro, ¿no? Como se conocen hoy en día, tampoco hacen eso porque son muy buenos y quieren dar a todo el mundo. Lo que pasa es que hay muchas cosas que no conocemos, pero esas instituciones, por ejemplo, aprovechándose de que son una asociación sin fines de lucro, toman mucho dinero y mucho apoyo, mucha ayuda de muchas personas, y al final se está enriqueciendo. Claro que no van a decir eso. ¿Por qué? Porque al final son libres de impuestos. ¿Por qué? Porque están haciendo una u otra obra, es cierto. Pero al final son asociaciones que se enriquecen tomando, como dice el hermano, quizás estos ejemplos y diciendo, no, mira, ya ves, aquí dice, pero no leemos todo lo demás. Yo les quiero dar una tarea para la semana que viene. De verdad. Ok. Vamos a dejarle de tarea que investiguen, por favor. ¿Ok? ¿Quiénes son los encargados del mobiliario del tabernáculo? ¿Ok? ¿Quiénes son los encargados del mobiliario del tabernáculo? ¿Se entiende la pregunta? Los levitas. Tarea completa. Ya está. No. ¿No? Ok, para entender a los levitas tenemos que entender a Amram, tenemos que entender a Leví, tenemos que entender a no le voy a dar más datos, pero... Ok, cuando decimos levitas, nos referimos a uno de las tribus de los 12 hijos de Israel.
¿No? Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Neftalí, Gad, Aser, Manasés. Ok, Leví es uno de ellos. Entonces cuando decimos los levitas, eso es como decir, déjame ver si encuentro ¿Cómo una... era la pregunta? ¿Quiénes son los encargados o eran los encargados del inmobiliario del templo? No, esa es una pregunta que tiene 5% de verdad. No, los levitas así no. No, yo quiero que usted que busque, quiero que me diga quiénes son los encargados del mobiliario del templo, Como un resumen. dentro, no, y fuera. Quiere una investigación de 20 páginas en formato A4. Mire, si Dios nos permite, cuando terminemos esta clase, usted va a mirar las cosas de otra manera. Créanme. El interés mío es que usted aprenda y que usted sepa. El apóstol Pablo habla mucho acerca de estos beneficios que se pueden tener como alguien que ministra dentro de lo que puede ser el pueblo de Dios. Pero también hay muchas responsabilidades que mucha gente quiere los beneficios pero no quiere las responsabilidades y así no funciona. No en el camino del Señor. No, el Señor te dice, toma esto como carga, o sea, toma aquí tu recompensa, pero no puede ser una cosa sin la otra. Entonces yo quiero que de verdad usted me averigüe quiénes son los encargados del mobiliario del tabernáculo. Vamos a hablar del tabernáculo, después hablaremos del templo, pero por ahora el tabernáculo. Porque estamos hablando el origen de la iglesia, ¿dónde empieza la iglesia? La iglesia empieza en el desierto. Entonces para conocer quiénes somos nosotros debemos saber quiénes eran ellos, porque tiene una gran importancia. Fíjese, cuando usted sepa qué función tiene un levita y qué función tiene un sacerdote, usted no va a andar diciendo, es que yo soy real sacerdocio. No va a andar diciendo, es que yo soy elegido, soy escogido. Vamos a tener que aprender primero y después entonces vamos a ver si nos medimos allí. Pero entonces para tarea eso, porque ya se nos dio la hora. Si nadie tiene una pregunta, vamos a cerrar aquí la clase. ¿De cuántas hojas? Esto fue una introducción. De unos 6 renglones nada más, 8 renglones. Algo específico, algo corto pero específico. Claro, algo corto específico. Yo tengo esa información, se la puedo dar si quiere, pero va a tener que trabajar para mí unos... Hay premio. ¿El premio? Sí, el premio es el reconocimiento, hermano.